SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes. España ofrece adelantar y aumentar su aportación a la misión que mantiene la OTAN en el este de Europa y que teóricamente está sirviendo, debería servir para disuadir a Rusia de que no invada Ucrania. Margarita Robles, ministra de Defensa. La posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada que tiene que ser diplomática. Dicho esto, España lleva muchos años participando militarmente en OTAN y además tengo que decirlo como aliado serio y como aliado de prestigio. Ahora concretamos qué barcos, qué aviones militares envía España a la zona, exactamente para qué. Antes, la previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Para la recta final de la semana se mantiene más o menos la misma situación meteorológica con pequeños matices. Por ejemplo, las nubes del Cantábrico mañana no serán tan abundantes, pero hasta bien entrada la madrugada darán lugar a algunos chubascos. En el Mediterráneo mañana de nuevo alternarán ratos de sol con momentos de nubes y mucha precaución, sobre todo durante la madrugada, a las nieblas en zonas llanas y bajas del interior, especialmente en el Valle del Ebro. Muchas se darán con temperaturas negativas, de manera que hay posibilidad de que se deposite hielo sobre el asfalto. Y como decíamos, tanto mañana como el fin de semana en el conjunto del país, tiempo soleado y con ambiente frío la mayor parte de horas. Así empieza Hora 25 esta noche por Ser Más y en los móviles. La oferta que ha anunciado España esta tarde para contribuir a la misión con la que la OTAN pretende disuadir a Rusia, esa oferta de España pasa por mandar al Mar Negro uno de los barcos de guerra más modernos que tenemos ahora mismo, que es la fragata Blas de Lezo, con 215 marineros a bordo. Este barco ya estaba previsto que se dirigiera hacia allí a unas maniobras, pero ahora se adelanta su envío. Y hace 2 días se mandó ya otro barco más pequeñito, un buque antiminas. Y España se ofrece además a enviar cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria, también en el este de Europa. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento es una oferta, sí, pero en poco tiempo se va a hacer el despliegue, según fuentes de defensa consultadas por la cadena SER. España ofrece cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria y adelanta a la próxima semana la incorporación de la fragata Blas de Lezo a la flota permanente aliada que patrulla el Mar Negro. El Ejército del Aire ya desplegó en febrero del año pasado 6 Eurofighter en la base aérea de la localidad de Constanza, en Rumanía. Ahora se ofrece la misma misión a Bulgaria, un despliegue muy parecido al que tenemos ya en Lituania para proteger el espacio aéreo de las repúblicas bálticas de injerencias rusas. Los movimientos estaban ya previstos antes de que se produjese esta actual escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. La novedad es que los despliegues se adelantan a instancias de la OTAN. El líder de la oposición, Pablo Casado, acaba de mostrar su apoyo al gobierno en este asunto. El gobierno de España contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN. Y lo que pedimos es que se informe a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento que en estas cuestiones la política de Estado recomienda informar al principal partido de la oposición y que esperamos que también los miembros del Gobierno y los socios que son contrarios a la Alianza Atlántica clarifiquen esta posición tan importante para la paz en Europa. Se refiere Casado a Unidas Podemos, que tiene dentro a partidos como el Partido Comunista, profundamente antimilitaristas, anti-OTAN. ¿Hay movimiento en este sentido dentro del gobierno o no? Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Unidas Podemos aseguran que ellos son leales a la estrategia del Gobierno. Los socios minoritarios asumen que la política exterior y de defensa está en manos del PSOE. De hecho, esos ministerios de Estado fueron innegociables para Pedro Sánchez cuando se repartieron las carteras. Por ahora, además de Pablo Iglesias, en las redes sociales ha opinado el secretario general del PC, Enrique Santiago, que es además secretario de Estado de la Agenda 2030 y que ha escrito que empujar a la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe. Subirán el gas, el petróleo y la inflación. Europa debe aportar medidas para desescalar el conflicto. Eso ha defendido Enrique Santiago. Gracias, Inma. Escuchamos anoche aquí en directo a Joe Biden decir que Rusia pagará si llega a invadir Ucrania, pero generó una importante confusión el presidente de Estados Unidos en torno a lo que considera una agresión grave de la soberanía a Ucrania, porque hizo una diferenciación entre una gran incursión y una incursión menor. De hecho, tuvo que salir la Casa Blanca inmediatamente a decir que cualquier traspaso
paso de las fronteras ucranianas tendría una respuesta dura por parte de Washington. Hoy el propio presidente Biden se ha matizado a sí mismo. Acaba de advertir esta tarde de que si cualquier unidad rusa cruza la frontera ucraniana se considerará ya una invasión y que si eso se produce habrá una respuesta económica severa y coordinada. Mañana va a tener lugar una reunión clave en este conflicto. Mañana se reúnen en Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, y su homólogo estadounidense, Blinken, que hoy ha preparado esa cita fundamental. Lo ha hecho en Alemania. Victoria García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se repiten las amenazas. Como entren en territorio ucraniano, la respuesta será firme y contundente. Lo ha dicho Biden, como escuchábamos hace unos segundos, y lo repite su ministro de Exteriores, Blinken, que esta mañana, como dices, se reunía con su homóloga alemana y luego con el canciller Scholz. Si cualquier fuerza militar rusa se mueve hacia territorio ucraniano, lo consideraremos una invasión y tendrá una respuesta contundente. Lo importante es mantener la mesa de negociación abierta. Desde los grandes países europeos piden esa negociación con Rusia, a pesar de que reconocen que Moscú está detrás de los ataques cibernéticos contra Ucrania, los paramilitares que incursionan en territorio de Ucrania o la amenaza implícita que supone tener todo un ejército en tu línea fronteriza. De momento, la respuesta se ceñiría al plano económico, que afectaría a las exportaciones rusas, al operativo con dólares y al bloqueo del acceso de Rusia al suministro global de productos electrónicos. Medidas similares a las usadas durante la Guerra Fría y que mañana penderán del encuentro entre Blinken y Lavrov. Sobre la posibilidad de una guerra, de que todo esto derive en una guerra en Ucrania, le hemos preguntado aquí en la SER, en Hora 14, a Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, antiguo alto representante de la diplomacia europea, y dice Solana que él no cree que esto vaya a pasar, no de forma inminente, desde luego, y que aún queda tiempo para la negociación, para la diplomacia. Nadie gana con una intervención militar en Ucrania. Si hubiera una conversación, que creo que debe haber, un poco más sosegada, se vería que Rusia no tiene que preocuparse porque Ucrania entre en la OTAN mañana, que no va a pasar de ninguna manera. Todo esto es un poco una exageración sobre la base de cosas que no van a pasar. Y justo hoy que hemos visto a Blinken reunido con los ministros exteriores alemán, francés, británico, Javier Solana ha lamentado aquí en la SER la falta que en la mesa, dice que en la mesa se siente la Unión Europea como tal, no distintos países de la Unión, sino la Unión. Se están cometiendo un error en que la Unión Europea no esté sentada en la mesa. La Unión Europea, no países de la Unión Europea, sino también la institución Unión Europea, que al fin y al cabo tiene las capacidades de comercio, las capacidades de ayuda, todas estas cuestiones que sin duda ninguna van a ser importantes en cualquier negociación. Defiendo que se siente la Unión Europea también en esa mesa. Y en otra mesa, en la del comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado, se va a tener que sentar Ivanka Trump, la hija del expresidente de Estados Unidos, Isabel Villar. Sí, Aymar, el presidente de la comisión le ha dicho a los periodistas que van a invitar a declarar a Ivanka Trump, que entonces será asesora principal del expresidente. De momento es una invitación y en caso de que se negara podrían llamarla formalmente a declarar. En todo caso, se trata de un paso importante que estrecha el cerco en torno al núcleo del presidente y que llega además horas después de que el Supremo del país rechazara la petición de Trump, que quería ocultar a esa comisión documentación, informes sobre el asalto al Capitolio. Ahora ese grupo de parlamentarios tienen vía libre para acceder a cientos de registros del exmandatario y de su núcleo más cercano. Todavía a esta hora, pasadas las 8 de la tarde, no se han publicado aún los datos de contagios de hoy. Veremos si siguen bajando. Sería el tercer día ya con datos a la baja o si la tendencia se revierte. Pero ojo al movimiento de los empresarios de Madrid, apoyados por el gobierno de Ayuso, piden que las bajas por COVID sean de solo 4 días, en lugar de los 7 actuales. 4 días. El Ministerio de Sanidad dice que ni se lo plantea. Mariola Lourido, buenas tardes. Hola, Aymar. Fuentes del Ministerio señalan a la cadena SER que el tema no se ha planteado en ningún foro, pero el gobierno de Ayuso quiere abrir el debate y que se discuta. Ruiz Escudero es el consejero madrileño de Sanidad. Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, pues no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
Es insensato reducir a 4 días la cuarentena en este momento con la sexta ola todavía descontrolada y la supercontagiosa Omicron, dice en la SER el epidemiólogo Salvador Peiró. Al cuarto o quinto día desde el inicio de los síntomas, las personas contagiadas están en el pico más alto de su carga viral. Es uno de los momentos en que son más contagiosas y no parece sensato en este momento acortar el aislamiento de los pacientes a solo 4 días. Y tendría un efecto contraproducente, añade Peiró, porque aumentarían los contagios en la empresa. Gracias, Mariola. Esta noche viene a la SER, ahora 25, Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, que hoy ha sido muy explícito a la hora de pedir a los socios habituales del gobierno, como Esquerra Republicana, PNV, Bildu, que convaliden la reforma laboral que se vota en 2 semanas en el Congreso. Tiene que haber una convalidación del decreto, que quedan 2 años de legislatura para seguir tomando medidas de carácter laboral, y pedimos a los partidos y particularmente a los partidos de izquierda que piensen más en la posibilidad de que millones de trabajadores en España tengan un contrato indefinido a las próximas elecciones generales, que piensen más en los problemas de la gente, porque esta es una buena reforma y quedan 2 años de legislatura. Esquerra insiste en que no va a votar la reforma si no se cambian muchos puntos que el gobierno no está dispuesto a cambiar. Más o menos en las mismas está el PNV. Hoy su presidente Andoni Ortúzar ha insistido en Radio Euskadi en que su principal exigencia para validar la reforma es que los convenios colectivos autonómicos primen sobre los sectoriales. Sin eso no hay acuerdo que valga, según el PNV. PNV que en cualquier caso advierte de que sus relaciones con el gobierno no dependen tanto de este asunto de la reforma laboral como de que le transfieran ya a Euskadi la gestión del ingreso mínimo vital. Hemos mandado un documento, ha mandado un documento el gobierno. Yo espero que ese documento se firme sin más sorpresas, porque eso sí que sería, si esto nos lo incumplen, eso sí, así como lo de la reforma laboral, pues es una cuestión que para nosotros es muy importante, pero si lo sacan, pues lo habrán sacado. Si esto se incumple, es verdad que se va todo al carajo. De momento, sobre la reforma laboral, una delegación socialista ha ido hoy a Euskadi, se ha reunido con el PNV, dicen que sí ven posible llegar al final a un acuerdo, quedan 2 semanas, pero con los nacionalistas vascos no basta. Y ahí vienen los problemas y diferencias en el gobierno, porque la parte socialista se abre a Ciudadanos. Pero nosotros queremos ensanchar mayorías. Queremos ser capaces de que los acuerdos nos lleven a políticas públicas que no son de unos o de otros, que son de todos. Y eso de ensanchar mayorías con Ciudadanos, con UPN, eso que ha planteado hoy el ministro Félix Bolaños no cae especialmente bien en Unidas Podemos. Ana Fernández Vila. Sí, el gobierno negocia a contrarreloj para resolver una ecuación, la de la reforma laboral, que por ahora no tiene solución y que también genera discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos. Adriana Lastra y Jaume Asens. Aquí no se trata de preferencias, aquí de lo que es la única preferencia que tiene este gobierno es que salga adelante la reforma laboral. Acudir a Ciudadanos es un error, es una trampa. Creemos que no se debe acudir a ese salvavidas. La oferta del gobierno sigue siendo dejar el texto como está para no perder a la patronal, aunque ahí también hay matices. El PSOE no quiere tocar ni una coma y en Podemos prefieren hablar de preservar la esencia de la reforma laboral, mientras los socios de la investidura mantienen que si no hay cambios no la apoyarán y Ciudadanos pide lo contrario. Edmundo Val. Si no se toca una coma de este Real Decreto Ley, nosotros votaremos que sí. El gobierno tiene exactamente 2 semanas para lograr los votos suficientes, ya sea resolviendo los vetos cruzados o convenciendo a sus socios habituales. Y está precisamente Ciudadanos aprovechando el cierre en manda de los socios habituales, Esquerra y de Bildu, a apoyar la reforma laboral. Está aprovechando los Ciudadanos para reivindicarse de alguna manera, volver a entrar a la escena política después de que la moción de censura en Murcia y sobre todo las elecciones en Madrid los dejaran en la práctica irrelevancia política. Carolina Gómez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aunque no se ha hablado internamente de un cambio de estrategia a nivel parlamentario, dirigentes del partido reconocen que su posición sobre la reforma laboral les ha permitido sacar la cabeza en un momento en el que solo se habla de Ciudadanos para evaluar el grado de su descomposición. Hoy el CIS reflejaba su descalabro, caen casi 2 puntos con respecto a diciembre y casi 3 respecto a las últimas generales. El gobierno puede acabar ignorando a Ciudadanos en la negociación de la reforma laboral, como pasó con los presupuestos, pero algunas voces dentro del partido creen que Arrimadas debería seguir por esa senda, alejarse de la estrategia de bloqueo de la derecha,
romper la mayoría de la investidura y sacar de la ecuación a los independentistas en la medida de lo posible. De momento, Ciudadanos quiere mostrarse como una fuerza útil para preservar el diálogo social y creen que las elecciones en Castilla y León les pueden ayudar a reforzar ese mensaje. El candidato Igea aguanta en los sondeos y aspira a ser clave para la investidura. Una fuente de la dirección reconoce que el escenario ideal sería poder gobernar con el PSOE en Castilla y León, y la propia Arrimadas viene reconociendo estos días que se equivocaron en 2019 entregándole todo el poder al Partido Popular. En los próximos días conoceremos la investigación interna que una alta funcionaria británica está haciendo en torno a las fiestas en Downing Street. ¿Hasta qué punto estarán llegando las presiones del gobierno de Boris Johnson a los diputados de su propio partido para que no intenten forzar la dimisión de Johnson? ¿Hasta qué punto estarán llegando esas presiones que un destacado diputado del propio partido de Johnson ha denunciado hoy en público que los están presionando, incluso chantajeando? Ese diputado se llama William Gragg. En los últimos días, varios miembros del Parlamento han sufrido presiones e intimidación por parte de miembros del Gobierno por haber declarado que estaban a favor del voto de confianza sobre el liderazgo del primer ministro. Las informaciones sobre otros miembros del equipo de Downing Street son inaceptables. Estas informaciones, de las que soy consciente, pueden constituir un chantaje. Y ha animado a los diputados que sufran esas presiones a que lo hagan público, incluso que vayan a la policía. Esto dentro de un propio partido. La gente que se dice estas cosas son del mismo partido. El primer ministro Boris Johnson lo ha negado todo, dice que no tiene constancia de ningún chantaje. Intenta desviar de nuevo el foco hacia la gestión de la pandemia. Sobre negarlo todo, sobre no hacer nada ante los delitos, hemos conocido hoy un informe independiente sobre abusos sexuales a menores dentro de la archidiócesis de Múnich, en Alemania, y los abogados que lo firman acusan al Papa Benedicto XVI de no haber hecho nada contra 4 curas que cometieron abusos sexuales durante el periodo en el que él era arzobispo allí, en los 70 y 80. Benedicto XVI, el Papa emérito, entonces cardenal Ratzinger, lo niega todo, pero lo cierto es que no es la primera acusación que se le hace en este sentido. Tampoco reaccionó en el Vaticano cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un altísimo cargo vaticano. Roma, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. El cardenal Ratzinger en Roma desde 1977 ignoró también y de forma continuada todas las denuncias de abusos sexuales que se presentaron en la Congregación para la Doctrina de la Fe, algo así como el Ministerio del Interior del Vaticano, siendo su prefecto. Ni siquiera recibió al abogado de las víctimas de las perversiones de Marcial Maciel de México y al investigador José Barba, según explicaron hace 20 años a la cadena SER. Barba, profesor emérito de la Universidad de Harvard, ha recordado hace pocos meses que tras concluir su investigación era muy importante dirigirnos al Papa. Nunca fuimos nosotros recibidos, nunca se dio una respuesta. El investigador identifica además a los responsables de la Iglesia Católica que ignoraron las denuncias y evitaron que llegaran a Juan Pablo II. Me refiero a los secretarios de Estado del Vaticano, a los prefectos del clero como Darío Castrillón Hoyos, como el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. De cardenal a papa, Ratzinger, convertido en Benedicto XVI, promovió tolerancia cero con los abusos sexuales del clero y en el 2005 ordenó intervenir la organización Legionarios de Cristo que dirigía Maciel con condiciones. Primera condición fue, ustedes en adelante no podrán hablar con periodistas. Y aquí en España, la policía ha detenido a 5 hombres acusados de violar en grupo a una mujer en Valencia a principios de mes. También han detenido a la mujer de uno de ellos. Y todos los 6 están acusados de amenazar a la víctima para que no lo denunciara, para que no denunciara que la habían violado. Radio Valencia, Amparo Got. La víctima es una mujer con problemas psíquicos que vive en un descampado entre Chirivella y Mislata, localidades limítrofes con Valencia. Aseguró que desde hacía tiempo uno de los detenidos aprovechaba las ausencias de la pareja de ella para atacarla, pero que el pasado 3 de enero la agresión fue en grupo. La investigación policial ha permitido detener a los presuntos autores, 3 de ellos con antecedentes, a quienes imputan además un delito de amenazas graves. Amenazas que también se imputan a la mujer detenida. Según informa la policía, en todo momento se protegió tanto a la mujer denunciante como a su pareja. Y hoy precisamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido terminar con lo que ella ha llamado justicia patriarcal. Dice que hay que terminar con ello para proteger los derechos de las mujeres y de los niños víctimas de violencia machista. En su lugar, Montero pide un sistema de justicia feminista, según ha dicho en un acto del Colegio de Abogados de Madrid, al que acudía como invitada. El enorme reto que tenemos como país y como instituciones para construir marcos legales
políticas públicas y también un sistema judicial feminista que asegure todos los derechos para todas las mujeres en nuestro país. Estaba a su lado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Y escuchen cómo le ha contestado a la ministra, equiparando machismo y feminismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ministra, en que tenemos que tener una justicia más especializada, que se centre en las cuestiones de violencia de género. Pero no estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente. Y ante esto, la ministra Montero ha vuelto a pedir turno de palabra, turno de réplica para rebatirle. El feminismo es igualdad y es democracia. Ni feminismo ni machismo sitúa como dos proyectos igualmente legítimos y opinables en la sociedad ambas cuestiones. Pero el feminismo no está proponiendo lo contrario que el machismo. El feminismo está proponiendo que seamos todos y todas iguales. Y les invito a reflexionar sobre ello honestamente. A quienes no piensan así, les invito a reflexionar sobre ello honestamente. De pasar de una atención personal y muy buena, en mi experiencia, pasamos a no atender personalmente situaciones muy humillantes de personas muy mayores, que venían todavía con sus cartillas. Carlos San Juan es un hombre de 78 años que vive en Valencia y que ha recogido más de 230.000 firmas reclamando a los bancos soluciones para las personas mayores que se pierden en este nuevo mundo en el que todo es online. Las gestiones telemáticas, el cierre de oficinas se está extendiendo y hacen la vida de los mayores bastante difícil. Por eso, la vicepresidenta económica Nadia Calviño se ha reunido esta tarde con las patronales de los bancos para pedirles que eviten la exclusión financiera de los mayores, para pedirles propuestas concretas para evitar esa exclusión financiera. Jordi Fábrega. Las patronales bancarias se han comprometido ante el Gobierno a presentar en el plazo de un mes nuevas medidas para hacer frente a la exclusión financiera. Ya firmaron hace un año un protocolo con medidas para que nadie quedara fuera de los circuitos bancarios, especialmente en las zonas rurales, pero estas medidas se han demostrado insuficientes. Lo dice la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con la que se han reunido las patronales para analizar la situación. A pesar de que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de oficinas bancarias por habitante, los intensos cambios del sector están generando problemas de inclusión financiera, especialmente para nuestros mayores y en el ámbito rural. Según los últimos datos del Banco de España, en más de la mitad de los municipios de España no hay ninguna oficina bancaria. Y una noticia más científica bastante inquietante. Las superbacterias, que son esas que resisten a los antibióticos, matan ya a más gente que el SIDA, la malaria y algunos tipos de cáncer juntos. En total, según un estudio de la revista The Lancet, este tipo de bacterias, las superbacterias, han matado ya a 1.200.000 personas y en 2050 causarán el triple de víctimas. Javier Gregori. Solo 23 superbacterias, entre ellas alguna cepa de la famosa E. coli, provocan ya más muertes en todo el mundo que el SIDA y la malaria juntas, porque en el último año, con datos oficiales, en el 2019, provocaron la muerte de 1,2 millones de personas. Esta es la dura advertencia de la mayor investigación sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos realizada hasta ahora, porque analiza la situación en 204 países. El informe final ha sido elaborado por científicos de las prestigiosas universidades de Oxford en el Reino Unido y de Washington en Estados Unidos, y destaca también que la resistencia a los antibióticos fue un factor clave que contribuyó en el 2019 a la muerte de otros casi 5 millones de personas que padecían otras enfermedades previas a este tipo de infecciones. Y a esta hora la mirada de Xavier Vidal-Folk. El Tribunal Supremo valida los indultos que el gobierno concedió a los dirigentes condenados del Procés después de que permaneciesen en prisión largo tiempo, o lo que es lo mismo, rechaza los recursos interpuestos por 3 partidos, PP, Vox y Ciudadanos, y otras entidades contra esas medidas de gracia. La razón es clara, sencilla, terminante. Carecían de legitimidad suficiente para recurrir, es decir, carecen de un interés legítimo directo y material en el asunto, no ostentan la cualidad de víctimas específicas y solitarias de los delitos cometidos. Los magistrados tienen un mérito especial en este caso, si ustedes quieren, cívico,
porque había un ambiente espeso en el tribunal. Algunos consideraban que los indultos del gobierno enmendaban la plana a la justicia, cuando en realidad sentencias y medidas de gracia juegan en planos completamente distintos. Las condenas versan sobre el quebranto de la ley. Los indultos operan desde la utilidad pública, en esta ocasión para rebajar la tensión de la sociedad catalana. Otro mérito. Los magistrados seguramente sabían que ni los reos ni sus partidos les aplaudirán. Eso no entra en el cálculo de sus beneficios futuros. Como siempre, pues, que cada cual opine como verdaderamente piense, pero si es posible, que nadie olvide la realidad. Y la realidad es que los indultos han actuado como un sedante. Cataluña sigue teniendo problemas irresueltos, y quién no, pero el paisaje diario es ahora más habitable, más sensato, menos polarizado. Contribuyendo a desjudicializar el caso, el Supremo presta ahora un servicio a la interpretación flexible de la ley y, de rebote, a la paz social. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.